Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Ven? Antes de poder desarrollar este tema, quiero traerles a cotación una pequeña anécdota. Estuve leyéndola y un poco interesante. Esta anécdota dice que cierto día unos esposos fueron a un mini market a comprar para la semana. Y ellos estaban haciendo las compras y ya llevaban mucho tiempo. Y en eso la esposa le dice al esposo, le dice: mi amor, por favor, cómprame un shampoo que tenga manzanilla. Y el esposo dice: ok, está bien, yo te lo compro. Y dice que fue rápido, como estaba apurado, porque ya llevaba mucho tiempo ya comprando, muchas horas en el mini market. Dice que el esposo fue rápido al stand, cogió el primer producto que encontró. Era un sachet así grande, un sachet de esos que son como de plástico, gruesitos, ¿no? Dice que fue rápido a coger y solamente se fijó que era amarillo y que tenía una imagen de manzanilla. La cogió, la metió en el carrito de compra y se la llevó, pagaron y se la llevó a la casa. Y dice que con eso se estaban bañando constantemente, porque la esposa quería un producto que le haga bien al cabello y había escuchado que la manzanilla era buena para eso. Así que bueno, compró. Y dice esta anécdota que al paso de un año, escuche bien, al paso de un año, el esposo entra a la ducha, se está bañando, se aplica el producto, se comienza a enjabonar el cabello y dice que le entró en su corazón, o en su mente mejor dicho, un deseo por leer todo el producto. Y dice que cogió el producto y comenzó a leerlo y se dio cuenta que con palabras grandes decía: jabón líquido para manos. Es decir, que se estaban bañando no con shampoo, sino con un jabón líquido. Y aquí quizás puede ser jocoso y podemos reírnos un poco de esta anécdota. Pero ellos no se estaban dando cuenta de que se estaban bañando con jabón líquido, porque a lo mejor el jabón líquido no les estaba haciendo ningún daño en el cabello, pero tampoco les estaba dando un beneficio. Porque el fin por el cual lo compraron era para poder tener un buen cuidado en el cabello. Entonces, en esa misma perspectiva, en esa misma idea, está sucediendo con la historia de los fariseos. Porque Dios les había dado al pueblo de Israel una bendición muy grande, como lo es el día de reposo. Pero ellos, los maestros de la ley, habían cargado esa bendición con muchas cargas, con mucho legalismo, con muchos mandamientos de hombre que no venían de parte de Dios, y lo volvieron un día de esclavitud y no un día de reposo. Y aunque quizás para ellos creían que con todo eso que estaban haciendo era de bendición y era un beneficio, al final del día, ese día no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo instituyó. Es por eso, iglesia, que hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero que podamos desarrollar cuál es la esencia del día de reposo. ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado en el día de reposo? Y para eso voy a dividir el tema en tres perspectivas, en tres desarrollos. Veremos el día del reposo según el Antiguo Testamento, el día del reposo según la tradición rabínica y el día del reposo según la interpretación de Cristo. Esa será
el camino por el cual hoy vamos a estar transitando para hablar del día del reposo. Y la perspectiva que yo quiero centrarme, porque yo sé que hablar del día del reposo es un tema muy amplio. Hablar del día del reposo, creo que hoy no voy a agotar todo lo que se debe hablar sobre ese día. Pero hay una perspectiva que yo quiero centrarme para hablar del día del reposo, y es la invitación que Dios hace a su pueblo a entrar en su reposo. Por eso el tema de hoy, si ustedes lo están viendo en pantallas, dice: entra en mi reposo. Es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo hoy en día: entra en mi reposo. Para esto quiero entonces empezar con el primer punto, que es el día de reposo según el antiguo pacto. ¿Qué es el día del reposo según el antiguo pacto? Para eso quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Amén. En este versículo se nos muestra que Dios ha terminado su obra maestra. Dios terminó su obra maestra, la cual es la creación, en 6 días, y en el séptimo día el Señor Dios reposó. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, que cuando la Biblia habla de que Dios reposó, no se está refiriendo a que Dios estaba cansado. No se está refiriendo a que Dios estaba fatigado por todos los días que venía trabajando, y entonces llegó el séptimo día y como ya estaba cansado y ya estaba fatigado, entonces el Señor cogió su camita y se fue a dormir. Esa no es la perspectiva cuando habla la Biblia de reposo. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces la Biblia mismo nos está explicando, nos está mostrando que ese reposo en el cual Dios se posicionó no es por fatiga, por cansancio, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Dios no habita en una temporalidad, en un tiempo. Nosotros sí. Nosotros los humanos, los seres humanos, sí estamos en un tiempo, y nuestro cuerpo está tan estrictamente adaptado al tiempo que tenemos jornadas de 8 horas, trabajamos, laboramos, y llega el momento que cuando llegamos a nuestra casa se siente el cuerpo como un cansancio. No sé si usted lo ha sentido, como que usted se siente exhausto y dice: ya no puedo más. Si me piden algo más que haga, yo ahí me desmayo. No sé si le ha pasado a las esposas, sobre todo, que llegan de su jornada de trabajo y llegan a su casa a seguir atendiendo a sus hijos, a su esposo. Yo las entiendo, me entiendo muy bien, y yo como esposo trato también de ser de ayuda para mi esposa cuando ella llega de su trabajo. Y estamos tan cansados porque nosotros sí estamos estructurados de esa forma. Nosotros sí estamos diseñados de que cumplimos jornadas, pero llega el momento que tenemos que reposar. Pero Dios, en esa perspectiva del reposo, no está pasando de la misma forma con Él. Entonces, cuando la Biblia habla que Dios reposó, se está refiriendo a que Dios cesó de seguir creando. Dios paró la obra porque la culminó y la completó totalmente. Entonces pasó de crear a reposar. Y ese reposo es muy interesante. Ese reposo es muy interesante porque la Biblia dice también en Isaías 66:1, dice que el cielo, dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Miren lo que dice: Jehová dijo, así el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
Entonces, cuando el Señor termina la obra de manera completa y de manera perfecta, pasa de trabajar, pasa ¿a qué? A reinar, pasa a gobernar, pasa a sustentar la obra que había hecho. Ese es el sentido entonces del reposo de Dios que nos habla el libro de Génesis, que Dios cesó de trabajar para pasar a sustentar a su creación. Entonces, luego cuando avanzamos en la historia del relato bíblico, nos damos cuenta de que Dios ahora está invitando al hombre a entrar en ese reposo. Mire qué bendición hermosa. Dios invita al hombre a que entre en ese reposo. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Acompáñeme. Éxodo 20 del 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué encontramos, hermano, en este texto? Que Dios entrega sus mandamientos a su pueblo, y en ellos el cuarto mandamiento dispone consagrar el sábado como día de reposo. Por ende, en aquel día nadie podía realizar ningún trabajo. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí, iglesia? De que Dios reposó, pero también está invitando al hombre a ser parte de esa bendición del reposo. Y luego, si seguimos avanzando en los textos, nos vamos a dar cuenta que Dios instituyó varios tipos de reposo. Yo pude encontrar al menos 3. Si usted tiene la bendición de encontrar otros, me lo pasa por WhatsApp. Yo pude encontrar al menos 3. Y dice, el primer reposo es el que leímos en este momento, el reposo del séptimo día de la semana, primer tipo de reposo. El segundo tipo de reposo era el reposo del séptimo año, o también conocido como el año sabático, en el cual Dios instituye que el hombre tenía que dejar reposar la tierra para que en el siguiente año pueda volver a trabajarla. Y el otro reposo que encontré es una sumatoria de varios reposos que daban un total de 49 años, y al año 50 era el año del jubileo. Son los reposos que yo puedo encontrar que el Señor está invitando a su pueblo. ¿Y qué nos está entonces diciendo eso? Que Dios, de manera indirecta, está resaltando la inmensa importancia que tiene el reposo. Y la palabra sábado en hebreo es Shabbat, que significa reposo, cese de actividad y descanso. Mire lo que el Señor nos está invitando. Nos está invitando a reposar, a cesar toda actividad y entrar en su descanso. Acompáñenme ahora a Deuteronomios 5, del 14 al 15. Miren lo que dice. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En el libro de Deuteronomios, Moisés está recordándole al pueblo todos los mandatos que el Señor le ha dado, porque iban a entrar a la tierra prometida.
Y una de las cosas que Moisés está recordando al pueblo es el día de reposo. Y mire que cómo se lo está recordando, se lo está diciendo: tienes que reposar tú y todos los que te rodean, sobre todo tu siervo y tu sierva y el extranjero que vive en tu casa, porque tienes que acordarte que el Señor con brazo fuerte te sacó de la esclavitud de Egipto. En la primera que vimos, el Señor está invitando al reposo, y por causa de que en el séptimo día Él reposó. Pero ahora en este versículo el Señor nos está diciendo el motivo del reposo. ¿Por qué debo reposar? Le está diciendo al pueblo: debes reposar porque vivías en esclavitud en Egipto, en el cual trabajabas todos los días. No había un tiempo de descanso porque trabajaban día y noche para el faraón, que los esclavizaba, que los subyugaba. Vivías subyugado, y con mano fuerte el Señor te sacó a libertad para que ahora puedas reposar. Esa es la idea en Deuteronomios. Veamos otra idea. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es, mire lo que dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. En este versículo Dios muestra que el día de reposo es aquella señal de identidad que vincula a Dios con su pueblo. Y mire que esa señal se vincula en una palabra. Dice: es una señal entre mí y vosotros. Y mire lo que dice: ¿para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Hermano, es evidente que Dios, al ser santo, no podía morar con un pueblo pecador. Porque ¿de dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. Los sacó de la idolatría de Egipto y los trajo a libertad. Y cuando los trae a libertad, Dios tiene que hacer una obra. Y Él lo está diciendo: yo soy Jehová el que os santifica. Entonces vemos aquí, repitamos, primera estructura: Dios está invitando a reposar porque de la misma forma que Él reposó, quiere que su pueblo repose. Segunda idea: Dios está diciendo que ese día de reposo deben recordarlo porque de esclavitud fueron sacados y ahora que son libres deben reposar. Y lo tercero que vimos es que debemos reposar porque Él es el Señor que nos santifica. Y por último, en esta primera parte, acompáñenme al libro de Salmos. Salmos, capítulo 95, del 10 al 11. Dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Miren qué duro mensaje. ¿Qué está pasando aquí? El salmista está recordando lo que pasó en el desierto. El salmista está trayendo a memoria lo que pasó en el desierto, de que ese pueblo al cual Dios los había liberado y les había dado la promesa de que iban camino a una tierra de bendición, a una tierra prometida, a una tierra de reposo. Ese pueblo, a pesar de toda esa bendición que Dios les había prometido, continuaron rebelándose en contra de Dios. Y Dios, al ver esa rebelión en el corazón de su pueblo, le dijo, dice de la siguiente manera: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y sabe, iglesia, algo que me llama mucho la atención es que a esos que se les prohibió entrar en su reposo fueron gente que había sido liberada por Dios. Era gente que había sido liberada por Dios. Había sido gente que había sido bendecida por Dios. Tenían maná, codornices.
Las vestiduras no se les gastaban. Qué gran bendición. Yo quisiera eso que pase, que mi vestidura no se gaste, ¿no verdad? Qué bendición que tenía ese pueblo. Cuánta gloria de Dios vio ese pueblo. Pero por causa de la desobediencia, de su duro corazón, el Señor le dice: no entrarán en mi reposo. Entonces, para cerrar esta primera parte, si recapitulamos todo lo que hemos venido viendo, podemos ver entonces que el reposo se trata de tres situaciones: aquello que Dios un día hizo, aquello que Dios hace y aquello que Dios un día hará. Tres perspectivas del día del reposo. Repito: aquello que Dios un día hizo, aquello que Dios hace y aquello que Dios un día hará. Pero antes de llegar al desarrollo de cómo Jesús vio el día del reposo, tenemos que ver el segundo punto, que es: ¿qué es el día del reposo según la tradición de los rabinos judíos? Y aquí podemos volver a nuestro texto principal y recordar que los discípulos de Jesús estaban caminando en un cultivo y ellos comienzan a coger, a espigar el trigo, y los fariseos comienzan a increpar a Jesús diciéndole: ¿cómo es posible que, siendo tú, diciéndote como ser un maestro, tus discípulos no se den cuenta que lo que están haciendo está prohibido en el día de reposo? Porque para los fariseos, los discípulos de Jesús estaban recogiendo, como que estaban trabajando, estaban recogiendo el sembrío, y eso sí estaba prohibido. Pero los discípulos no estaban haciendo eso. Ellos estaban alimentando porque tenían hambre. Pero nosotros nos vemos en este texto de cómo los fariseos, los maestros de la ley, habían cargado tanto ese día de bendición que habían perdido la esencia de lo que es el día de reposo. Y mire, yo leyendo un poquito, dice un erudito, un teólogo, que dice que los escritos rabínicos que datan de los siglos segundos al quinto de la era cristiana, conocidos como el Talmud, y ese Talmud contiene varios comentarios sobre la escritura, hay leyendas, hay historias y discusiones sobre aspectos de la vida hebrea. Y mire qué tanto ellos le daban a querer normar el día sábado, que tenían 1521 actividades prohibidas en el día de reposo. Imagínese usted. ¿Cómo usted se sentiría que llega el día del reposo y usted tiene que sacar una constitución así grandota? A ver, ¿qué es lo que no puedo hacer hoy? Ok, repasar. Y qué difícil aprenderse todas esas 1521 actividades prohibidas en el día del reposo. Tiene, hermano, qué exagerado. ¿Y sabe qué? No es tan exagerado que hasta el día de hoy en Israel existen estas prácticas. Otra vez mi esposa me enseñó un video de una chica que viajó a Israel y se hospedó en un hotel, y cuando llegan al hotel, justamente llegó en un día de reposo, llegó a un hotel y se dio cuenta que ella marcaba el ascensor y el ascensor no le bajaba, no le respondía al ascensor. Y le pregunta ahí a las personas que atienden en el hotel y le dice: señor, no me está respondiendo, está dañado el ascensor. Y le dice: no, es que el ascensor está en modo día de reposo. ¿Cómo es eso? ¿Modo día de reposo? Sí, le dice, sí, el ascensor está en modo día de reposo porque no podemos hacer ninguna actividad. Entonces el ascensor va bajando piso por piso, va bajando hasta que le toque a usted subirse, y cuando le toque bajarse tiene que nomás salir rápido porque el ascensor se va de largo. Mire qué tan distorsionado se terminó siendo el día de reposo, porque esos mandamientos no fueron dados por Dios, fueron dados por el corazón del hombre, creyendo ser más santos que la misma Santa Biblia. Entonces, ¿qué podemos encontrar, hermanos? De que había una necesidad de que alguien venga a enseñar y devuelva la esencia del día del reposo. Y es allí donde podemos entrar a la tercera parte de esta enseñanza,
a entender qué es el día de reposo entonces según el maestro de maestros, Jesús. ¿Qué es el día del reposo entonces según el desarrollo de Jesús? Y para esto nosotros nos damos cuenta, iglesia, que tanto los judíos como los samaritanos que venían de raíces judías, aunque no eran puros, pero tenían ahí una ascendencia judía, ellos esperaban a alguien que les venga a interpretar de manera correcta la ley. Y lo encontramos en Juan 4, del 25 al 26, en el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. ¿Se recuerda esta escena? En esta escena Jesús le dice a la mujer samaritana: no es ni en este monte ni en Jerusalén donde se debe adorar, sino dice que la hora es y la hora ha llegado, ¿donde qué? Donde los adoradores lo harán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Les está interpretando la verdadera esencia de la ley. Y luego dice que la mujer samaritana, luego de que le termina diciendo toda su vida y comienza a increpar, le dice: sí, Señor. Usted lo puede leer ahí, dice 25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y mire lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es decir, que este pueblo judío y también ahí de ascendencia samaritana necesitaba que alguien les venga a interpretar el correcto sentido de la ley. Y es en ese cumplimiento de que el Mesías venía a poder dar el real sentido de la ley. Y es en ese trabajo que Jesús comienza a enseñar el verdadero sentido de la ley, y especialmente les comienza a hablar el verdadero sentido del día de reposo. Y venga conmigo a Juan 5, del 16 al 17. En este texto encontramos que los fariseos están increpando a Jesús porque, como yo les había dicho, tenían tantos mandamientos de hombre que incluso habían prohibido hacer obras de misericordia en ese día. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús le pregunta y les dice: ¿es correcto sanar en el día de reposo? Y todos los fariseos se quedaron viendo qué hacía Jesús. En el primer momento que Él se movía y hacía algo, ya estaban listos para saltar. Y dice que Jesús sana a un enfermo, y en ese momento los fariseos se llenaron de una ira y comenzaron a planear qué podían hacer para poder destruir a Jesús. Y es en esa perspectiva que el Señor les dice en Juan 5, 16 al 17, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, miren lo que le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué les está hablando Jesús? Para poder comprender qué está pasando aquí, tenemos que remontarnos a dos lugares. Tenemos que remontarnos al Génesis. El primer lugar, cuando termina Dios de hacer su obra creativa, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en el séptimo día? Una vez más, ¿qué hizo el séptimo día? Reposó. Y si usted va avanzando en el texto, en la lectura, se va a dar cuenta que luego el hombre cayó. El hombre cayó. Y cuando el hombre cayó en el pecado, Dios tuvo que empezar a trabajar de nuevo. Pero ya no en la creación. Dios empezó a trabajar en un plan hermoso que no lo empezó a idear desde ese momento, estaba ya pensado desde la eternidad. Y ese es el plan de redención. Dice aquí un autor: el amor divino no podía descansar o quedar inactivo en un mundo de pecado.
Así que Dios tuvo que comenzar a trabajar otra vez, no en la creación esta vez, sino en la tarea infinitamente más importante, que es la redención. Y es aquí en la iglesia que tenemos que ver la obra de redención no como un acto que se da en un momento, en un solo instante, sino que la redención es un trayecto, es un proceso de actos que se van dando en 3 tiempos. Acuérdese de la enseñanza del pastor. No sé si usted estuvo el jueves, el último que el pastor nos dio. ¿Se recuerda esos 3 tiempos? Hay un proceso posicional, un proceso progresivo y un proceso final. Es en esos 3 tiempos que nosotros debemos entender la redención. Y es así como entonces, en esa perspectiva de que Dios está trabajando y Dios nos está invitando a reposar, que nosotros en este momento, aplicando lo que vimos en el Antiguo Testamento, si lo aplicamos a nuestro contexto actual, al llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, nos damos cuenta de que asimismo hay 3 reposos para nosotros, para el pueblo. Hay un reposo posicional, lo que Dios hizo. Hay un reposo progresivo, lo que Dios hace. Y hay un reposo final, que es lo que Dios hará. En esa perspectiva, entramos al primer punto, el reposo posicional, algo que Dios un día hizo. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mira lo que dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Muchos hemos escuchado este texto, ¿verdad? Pero en el contexto de ese versículo, Jesús estaba hablando o refiriéndose al día de reposo. Entonces dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces Jesús está llamando a todos los hombres a entrar en su reposo y posicionarse en su reposo. Pero para posicionarse en su reposo, el hombre debe cumplir 2 características. ¿Cuáles son? Estar cargado y cansado. Es así, hermano, que la perspectiva del reposo posicional nos lleva a observar la caída del hombre en el Edén y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, el primer Adán nos heredó el pecado y la muerte, y por consiguiente heredamos una condición de condenación. También heredamos una imposibilidad de agradar a Dios por nuestros propios medios. Y la Biblia lo dice claramente, que no hay nadie que haga lo bueno delante de Dios. La Biblia es así tácita: no hay ni uno solo justo, no hay ni uno que haga lo bueno delante de Dios. Y esto es así porque si Dios es el significado del bien superior, de todo lo bueno, entonces el hombre en esta condición pecaminosa jamás podrá alcanzar el estándar de Dios con sus propias fuerzas. Repito, si Dios es el estándar más grande de bondad, de bien, entonces el hombre en esa naturaleza caída le era imposible agradar a Dios en sus propias fuerzas. Entonces, hermano, por lo tanto, el fin del hombre, siendo esclavo del pecado, era la condenación eterna. Romanos 5:18, más adelante, Romanos 5:18 al 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí recordamos
en Deuteronomio 5:19, como Moisés le está recordando a Israel que ellos habían sido sacados de la esclavitud a vivir en libertad. En esa perspectiva, Jesús está siendo también nuestro guía, en el cual nos está sacando de tinieblas a su luz agradable. Acuérdate donde el Señor te sacó. Y por eso Moisés está recordando: acuérdate del día del reposo. Acuérdate del día del reposo, porque el Señor te sacó de Egipto. Y uno de los problemas que tenemos, iglesia, es que a veces nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Nos olvidamos de que donde el Señor nos sacó no es de una situación hermosa, bonita que vivíamos. Porque el pecado no es hermoso, no es bonito. El pecado no es un motivo para reírnos. Ay, ayer le pequé, qué bonito como le pequé, me río. El pecado no es un motivo para estar tranquilos. ¿O alguien de aquí se siente feliz estando enfermo? Dice: hermano, yo tengo una enfermedad fuertísima, estoy con una tos. Si usted me pregunta a mi hermano, ¿usted está feliz de tener tos? No, yo ya quiero que se me acabe esta tos. Ya quiero que se termine. En esa misma idea, el hombre no puede estar tranquilo sabiendo que su fin es la condenación por causa del pecado. Pero la solución Jesús ya nos la ha dado, de que nos ha sacado de una esclavitud a una vida de libertad. Y por eso nos ha compartido el día de reposo. Por lo tanto, hermanos, de la misma forma, Jesús fue obediente al Padre y fue a la cruz para cargar nuestras deudas, nuestros pecados, nuestra condenación, y morir para nuestra libertad. Por lo tanto, si no tienes paz en tu corazón y te sientes agobiado porque aún no lo has recibido, hoy Jesús te está llamando, porque Él quiere romper las cadenas que te esclavizan, y Él quiere sanar tus heridas y quiere entrarte en tu reposo, en su reposo. ¿Qué debes hacer entonces? Si te preguntas, ¿qué debo hacer entonces? El texto dice: venid a mí. ¿Qué implica venir a mí? Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu maldad y créele que Él es tu único y suficiente Salvador. Segundo punto, el reposo progresivo. En este segundo punto, hermanos, recordamos que este llamado, el llamado que Dios está haciendo cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, este llamado no solamente es para aquellos que aún no conocen de Jesús. Este llamado no solamente son para los que están perdidos en el mundo. Este llamado también es para nosotros. Este llamado también es para nosotros, porque si vemos en el contexto, Jesús les está hablando a un pueblo que tenía la ley, pero para ellos era una carga tan pesada cumplir esa ley. Porque de por sí la ley ya era una carga, y no obstante con eso viene el hombre y le pone más carga todavía. Entonces Jesús les está diciendo también a aquellos que tenían la ley en su corazón también: ven, entra en mi reposo. Entonces este llamado que Jesús hoy nos está haciendo no solamente son para los perdidos, son también para nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? ¿Quiere decir que la ley es mala? ¿La ley era mala? El apóstol Pablo diría: de ninguna manera. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Saltémonos al versículo 12. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa. Miren lo que dice: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, Pablo nos está mostrando que la ley era muy necesaria para el hombre. El hombre el cual estaba distorsionada su visión entre lo que era bueno y lo malo, necesitaba la ley. Si usted a mí me saca los lentes, yo a usted no le veo su rostro. No sé quién está aquí presente. Y me ha pasado, antes de yo de usar lentes, caminaba en cierto sector de la ciudad y la gente, yo veía que me hacía así. Yo decía, ¿quién será que me está haciendo así? Y después, cuando ya me lo encuentro más personal, me dice, oye, ¿tú qué? ¿Te ganaste el pozo millonario que nos saluda? Discúlpame, es que no te vi, no puedo ver correctamente. Así mismo era la ley. Vino a ser como unos lentes para que el hombre se diera cuenta su condición y para que viera que se estaba rebelando en contra de Dios. Para que el hombre conociera qué es lo que Dios quiere de él y se dé cuenta de que en su condición no podía hacer lo que Dios mandaba. La ley, dice el apóstol Pablo, que también era un ayo. Era como una guardadora, una cuidadora que tenía que llevarlo hacia el Salvador, hacia Jesús. Entonces Pablo nos está explicando que la ley en sí misma no era buena, pero el pecado que moraba en mi vida, en mi naturaleza pecaminosa, me impulsaba a que esa ley santa fuese para mí una condenación. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo entonces ahora. Porque cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús, se libra una batalla enorme. ¿Sí o no? Cuando tú aceptaste, el día que tú viniste aquí a la parte delantera de la iglesia y tú dijiste, acepto como mi único y suficiente Salvador, tenlo por seguro que ese día empezó una batalla feroz. La Primera y Segunda Guerra Mundial le queda corta para la batalla que se libra en tu interior, porque la carne está peleando constantemente contra el espíritu. La carne está batallando porque quiere hacer lo malo, pero en tu interior sabes que hay una ley que te está diciendo encima qué es lo que a Dios le agrada. Entonces, hermano, esa lucha, esa batalla entre hacer lo bueno y hacer lo malo es un cansancio, es una fatiga. Porque tú te sientes cansado de que quieres hacer lo bueno. Y Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso lo hago. Y cierra diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y lo más doloroso es que cuando tú estás batallando en tus fuerzas por querer hacer lo bueno y te das cuenta de que caes hoy y mañana sigues cayendo y sigues cayendo y sigues fallando, te vas a sentir avergonzado. Te vas a sentir muy avergonzado y no vas a querer orarle al Señor. No te vas a sentir digno de presentarte al Señor a pedir perdón, porque hay mucha vergüenza en tu corazón, porque estás cansado. Estás cansado, estás agotado porque has peleado en tus fuerzas, has luchado en tus fuerzas por agradarle a Dios, pero acuérdate que en tus fuerzas es imposible agradarle a Dios. Y es allí donde Jesús nos da una solución. ¿Por qué, iglesia, digo esto? Porque Jesús, al ascender al cielo, no nos dejó huérfanos. ¿Cuántos saben eso? Jesús no nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo de Dios para que día a día nos esté recordando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ezequiel 36:27, mire lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, mire lo que dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos
y los pongas por obra. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Jesús te está invitando a descansar en esa promesa. Jesús te está invitando a reposar en esa promesa. Romanos 8:26, en la primera parte dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren qué hermoso. Repito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, iglesia, dice aquí un autor, extraje una parte, dice: en dicha guerra, aunque los restos de la corrupción prevalezcan mucho por algún tiempo, sin embargo, la parte regenerada vence mediante el continuo suministro de fuerzas del Espíritu santificador de Cristo, de manera que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué hermoso. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque el progreso de la santidad no es así una línea, ¡pac!, hacia arriba. La vida del creyente no es así una línea, ¡pac!, recta. Es como la gráfica cuando miden el corazón. Si ustedes se han visto que suena ¡puc! 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 Así es nuestro progreso. Hay momentos de alzada, hay momentos de caída. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que 7 veces se cae el justo, pero bendita es la misericordia de Dios, que 7 veces también se levanta. Pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. Por eso deja de pelear con tus fuerzas, deja de batallar en tus fuerzas y entra en el reposo que el Señor nos está dando. Amén. Por último, reposo final, algo que Dios un día hará. Filipenses 1-6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos se gozan con esta palabra? El que comenzó la buena obra en tu vida es fiel. ¿Sabe qué? Dios no es como los obreros ahí, esos que están en la esquinita, que tú los invitas a tu casa y te dejan el trabajo ahí mal hecho. Y tras que te lo dejan mal hecho, te cobran caro. Dios no es así. El trabajo que Dios empezó en tu vida, Él será responsable de llevarla a su final. Él la completará. Y ese es el reposo final. Que la buena obra que Dios empezó en tu vida, Él la terminará. Dice, llegará el día en el que se repetirá la historia de la creación. Llegará el momento, iglesia, en el cual se repetirá la historia de la creación, en el cual cuando Dios completó su obra, dice que cuando Dios miró su obra, dijo que era buena en gran manera. Esa historia se va a repetir. Porque cuando Dios ve a su pueblo, el cual lo ha santificado, Dios va a ver que su pueblo, ese pueblo que ha separado para sí, esa obra perfecta se ha cumplido y es una obra buena en gran manera. Por eso un autor dice de la siguiente manera: el Evangelio es las nuevas de Dios, de que Él ha ideado una manera de reparar la naturaleza humana y llevar a toda la creación a un final glorioso. Ese final glorioso, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, el estado eterno, los cielos nuevos y la nueva tierra es mejor que el principio. ¿Sabe por qué es mejor que el principio? Porque en el Génesis, cuando Dios terminó la obra, Dios reposó en el 7º día. Pero en el reposo que está por venir, no solamente Dios va a reposar, sino que Dios juntamente con su pueblo va a entrar en reposo por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, que un día le veremos tal y cual es. Para cerrar, Hebreos
4 del 1 al 11. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, los mismos que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios lo ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día Dios reposó de toda su obra. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les ha anunciado la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que se ha dicho: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no había hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Mire lo que dice. Quiero repetir esa parte. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Versículo 11. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hermanos, hoy Jesús está haciendo un llamado, y un llamado urgente a venir a su reposo. Y recordemos que el texto dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Quiere decir que no existe otra dirección, no existe otro camino donde tú vas a poder descansar, porque el único camino Jesús lo dejó trazado cuando Él dijo: venid a mí, venid a Él. Es el único camino donde tú vas a encontrar reposo, porque en ese reposo debemos cumplir dos condiciones: estar cargado y cansado. Cansado de la esclavitud de pecado y cargado por todos los intentos que has hecho en tus fuerzas por agradar a Dios y ver que no tienen resultado. Por eso, si aún no has recibido al Señor en tu corazón, iglesia, hoy Jesús te está llamando a entrar en su reposo. Si tú no has recibido todavía al Señor en tu corazón, yo no sé si hay alguien aquí a lo mejor que todavía no le ha recibido al Señor en su corazón, pues hoy es el día que el Señor te está llamando. Mire cómo el versículo que leímos en Hebreos dice que ese día es hoy, no es mañana, no es pasado mañana. Hoy es tu día de salvación. Así que si hoy has escuchado esta palabra y tú aún no la has recibido, pues este es el momento que tomes la decisión más importante de tu vida y aceptes al Señor en tu corazón. Y si ya has hecho esa decisión y ya la has recibido, pero vives frustrado porque quieres agradarle, pero vives de caída en caída, a ti también Jesús te está llamando. Y te invita a reposar en su obra perfecta, a llenarte del poder del Espíritu Santo, para que en ayuda puedas vencer al mundo y al pecado. Solo que debes hacer, solo ríndete. Ríndete, iglesia. Deja de pelear en tus fuerzas. Deja de pensar que tú vas a poder cumplir la voluntad de Dios, porque no es así. Necesitas
la fuerza del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Para finalizar, recordemos los tres pasos. Reposo inicial: cree en el Señor Jesucristo. Reposo progresivo: persevera en el poder del Espíritu Santo. Y reposo final: la buena obra de Dios culminada en tu vida. ¿Cuántos quieren entrar en ese reposo? Pónganse sobre sus pies. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.